Damos seguimiento ya en esta parte final de lo que es el mes de noviembre a 25N, una fecha en la que siempre buscamos la reflexión o los datos que tienen que ver para mejorar en servicios cuando se trata de proteger a las denunciantes y víctimas en casos de violencia, principalmente las mujeres. Hoy estamos con la directora de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público. Estamos con Elida Favole, con la que vamos a conversar esta mañana aquí en Buenos Días América. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es una fecha muy significativa para no solo el Ministerio Público, que hace un trabajo interesante a la hora de tomar las denuncias, darle seguimiento y proteger, por sobre todo a las mujeres que han sido víctimas de maltrato psicológico, físico. Y quería preguntarte, Elida, desde el Ministerio Público, ¿qué datos tienen con relación a esta fecha? Bueno, nosotros quitamos en relación al 25 de noviembre, quiero aclarar por un lado también que todo el año hacemos campaña y en el mes de noviembre sí lo que estamos haciendo es intensificar. En nuestro caso estamos teniendo 30.898 víctimas de violencia familiar, 27 casos de feminicidio. ¿Este año? Solo este año, hasta octubre. Todavía no contabilizamos el mes de noviembre porque cerramos al 30. Son 27 casos de feminicidio y son 30.800 casos de violencia familiar. Luego hay otros tipos de hechos que afectan a las mujeres y que se visibiliza menos. Por ejemplo, tenemos coacción sexual, tenemos aproximadamente 2 a 3 víctimas por día de coacción sexual. Tenemos trata de personas, exhibicionismo. Y lo que sí queríamos resaltar es que este año, en el 2024, lastimosamente nuestro país registra 3 casos de violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? Es un término que se acuñó para describir aquella situación donde en vez de matar a la víctima principal, que es la mujer, se mata a un ser querido o a sus hijos. Tenemos el caso de las 3 criaturas que fueron asesinadas por su padre. Entonces, a eso se le denomina violencia vicaria. ¿Este año tenemos un solo caso de esa característica? ¿Este año? Este año sí. Si bien han habido otros casos donde, por ejemplo, queriendo defenderla a su hermana, fallece el cuñado, o sea, el hermano de la víctima. Pero como no hubo una intención por parte del autor, sino que fue en defensa dentro de un forcejeo, a eso no se le considera. La violencia vicaria es aquella donde adrede el autor quiere infringir ese dolor a la víctima, a su víctima principal. Y te pregunto, quizás no sea la función del Ministerio Público, Elida, pero ¿hay señales sobre ese tipo de actos que uno puede prever por cómo se va comportando? Porque me decías que es como una venganza hacia la mujer. ¿Hay señales? Generalmente se da en casos de extrema violencia, solo que la violencia es una conducta muy compleja en los seres humanos, no solamente la violencia familiar, la violencia en general. Es muy difícil definir cuándo va a escalar, así como el conflicto. Uno ve cuando se inicia, pero no hay unos niveles que uno pueda medir con exactitud y cuándo eso va a escalar. Por eso que siempre es muy importante en la primera conducta de violencia que se tiene denunciar, porque eso puede escalar, en algunos casos puede tardar años, en otros casos puede ser inmediato. ¿Qué otros datos tenés para compartir hoy? Porque de hecho ya estábamos viendo a pantalla completa el trabajo de la Fiscalía en materia de denuncias. En los casos de violencia familiar, el 65% la edad oscila entre los 20 y los 40 años. Tenemos de todas las edades en realidad, hasta 93 años. Pero en mayor proporción entre 20 y 40 años. Y las zonas donde más se dan los casos de violencia familiar tenemos Alto Paraná, Central, Asunción, así también Itapúa, Cordillera, San Pedro. En cuanto a feminicidio, la edad de las víctimas de feminicidio oscila entre 14 y 73 años. Nuestra víctima más joven tuvo 14 años, fue asesinada por su padre. Y las zonas donde se identifican más casos de feminicidio fueron Central, Asunción, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay. A ver, Elida, ningún caso debería justificar el feminicidio. No, parto de esa introducción para preguntarte, de lo que encontraron, ¿cuáles fueron las principales causas de un feminicidio? Hay que tener en cuenta que en violencia
las causas raíces, como se le llama, siempre es lo cultural, lo sociológico y también aquellos factores, por ejemplo, roles sociales, factores sociales. Luego están las causas transversales, que la conducta, la violencia es una conducta aprendida, ese es un factor psicológico, y luego en menor proporción otros factores como por ejemplo el alcohol, las drogas, sustancias, la dependencia económica, o sea, eso a medida que va sumando, como diciendo un checklist, Sí. a medida que va sumando lo cultural, lo social, lo psicológico, la dependencia, hay mucho más vulnerabilidad y probabilidad de que haya un contexto de violencia. Qué lástima cuando uno hace enormes campañas tratando de socializar que cuando hay diferencias y si al menos se les vincula cuestiones materiales, recurrir a la fiscalía, a un juzgado y que la justicia después va a decidir seguramente a cada quien lo que le corresponde, materialmente hablando. Ahora, para preguntarte, Elida, seguro muchas mujeres valientes tras escucharte se anime a irse a una fiscalía o irse a una institución, ¿cuál es el paso que corresponde? Porque en varias ocasiones ya hemos escuchado que quiso en una comisaría hacer la denuncia y no le tomaron. Entonces, yo te quiero preguntar de lo que corresponde en ley. Cuando una mujer es víctima psicológicamente o físicamente de su pareja o expareja, ¿dónde tiene que irse esa mujer a hacer la denuncia? Bueno, los pasos son los siguientes. Si estamos ante una situación de emergencia, o sea, una extrema violencia de emergencia que requiere sí o sí ser auxiliada, siempre recomiendo la Policía Nacional. Sí, una comisaría. Una O comisaría. 911. Así mismo. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no está en todas partes, no tenemos sedes en todas partes. Sí. Pero una comisaría o subcomisaría siempre hay en un barrio. Ahora, si no es una cuestión de urgencia y puede esperar, entonces acudir a la fiscalía horas después a hacer su denuncia. Pero si estamos ante una situación de extrema violencia, de urgencia, donde corre riesgo su vida, acudir a la policía. Y también es importante, luego de hacer la denuncia en la policía, ir a un centro público, tiene que ser público para poder recibir asistencia médica. O sea, más que nada cuando se trata de la vida, para precautelar la vida, como decías, una cuestión de emergencia, de urgencia, el primer lugar es la Policía Nacional. Pero para iniciar un proceso judicial no es ahí. No, para iniciar un proceso penal sí o sí es la fiscalía. Ahí es donde el fiscal le va a pedir que se ratifique en su denuncia, le van a pedir pruebas, evaluaciones psicológicas, inspección médica. Es un proceso engorroso. Por eso yo también apelo a la familia y al entorno de las víctimas. ¿Por qué? Porque es dentro del proceso penal que a veces se da la retractación. Sí. Por todo lo que implica el proceso. Tal Pero cual. el sistema está diseñado así, se tienen que respetar las garantías, entonces es un proceso bastante pesado. Pero con el apoyo de la familia, con el apoyo del entorno, la víctima puede sostener eso. Sin embargo, muchas veces cuando se anima a hacer la denuncia, el primer entorno que le deja sola es la familia. Y te pregunto a propósito, porque yo considero son valientes las mujeres que se animan a hacer la denuncia, donde corresponde, como bien indicas, por toda la presión que está detrás, o de la familia de él o su propia familia. Pero hay casos que también hemos visto donde, por ejemplo, las hermanas de la mujer, que en este caso sería la víctima, hacen la denuncia, incluso el supuesto agresor termina en la cárcel. Pero después, en ese proceso, la que sería la supuesta víctima, la esposa o la novia, la pareja, dice, nunca me pegó, nunca me tocó, nunca me golpeó. Pero las hermanas insisten, sí le tocó. Entonces yo pregunto, Elida, ¿a quién le va a hacer caso el juez? Bueno, hay que señalar de que la violencia familiar es una denuncia que afecta la integridad y que pone en riesgo la vida de la víctima. El Ministerio Público está obligado a investigar. La víctima puede venir y retractarse o negar. Eso es característica de este tipo penal. Así como la estafa tiene sus características, Sí. la violencia familiar. ¿Por qué? Porque entra en juego toda la dimensión psicológica de la víctima y esa dependencia que tiene con su agresor, que muchas veces es una dependencia emocional. Entonces, las personas, los operadores de justicia, jueces y fiscales, deben estar capacitados para entender que esa es una característica. O sea, no tiene que enojarse, molestarse, ni tampoco dejar de investigar por eso, porque esa es una característica. Y es más, nosotros hemos tenido casos
Yo recuerdo así, por ejemplo, un caso que tuvo el agente fiscal Cristian Bernal. Sí. ¿Verdad? Él enseguida se dio cuenta de que había una situación donde la víctima podía retractarse, hizo como anticipo jurisdiccional de prueba todas las investigaciones que llevó a cabo. La víctima terminó denunciándole en el jurado, Sí. pero se elevó a juicio oral y se le condenó. Y en el juicio la víctima estaba al lado del agresor. Eso es, no quiero usar el término normal porque no es un término correcto, Sí. pero hay que entender que es parte de ese ciclo de la violencia. Eli, se suma Jotita Bernabé también a la Sí. charla. Es algo usual, diríamos. Ese tipo Usual de es el situación. término, gracias. sí. Ahora, le consulto, por ejemplo, una persona, a ver si es que entendí bien, una persona que va a hacer una denuncia por violencia familiar, por violencia de género, lo que sea, y después se retracta o quiere retirar la denuncia. Si el juez observa, ve o tiene ciertas evidencias de que la violencia existió, por más de que la víctima retire la denuncia, el juez igual puede continuar ese proceso. Sí puede. Puede, ¿por qué? Porque lo que se intenta precautelar es la vida, Sí. tanto en niños como en mujeres. Lo mismo ocurre en el caso de abuso sexual en niños. Hace unos 20 años atrás las personas no querían involucrarse en un caso de abuso sexual. Hoy, tanto la Constitución Nacional como el Código de la Niñez obliga a cualquier ciudadano a hacer la denuncia si encuentra de que pudiese estar siendo víctima. Es una obligación de todos los ciudadanos. Doctora, le consulto también lo siguiente. La violencia no solamente es física, sino que también existe la violencia psicológica. ¿En qué momento se pueden tomar medidas restrictivas al agresor, en este caso, o por lo menos a la persona que violenta de manera psicológica a su víctima? ¿Hay algún protocolo como para tratar de evitar? Porque muchas veces lo que termina en feminicidio arranca con una violencia psicológica. Sí, efectivamente, todos los hechos de violencia arrancan con la violencia psicológica o verbal, como se le dice, o emocional, otro término que se suele utilizar, pero es violencia psicológica. Es muy difícil en esos casos que la víctima enseguida se reconozca como víctima. Generalmente, cuando llega recién a una etapa de golpe físico es cuando se reconoce víctima. Pero sí hay medidas de protección que el juzgado de paz otorga. Eso es preventivo. Tiene un plazo de 6 meses. En esos 6 meses el juzgado de paz lo que hace son evaluaciones psicológicas porque sí o sí lo que el ser humano no puede evitar son los daños psicológicos que quedan. Lo que sí puede haber es una alta resiliencia por parte de la víctima porque a lo mejor ya viene de un hogar donde normalizó la violencia. Entonces su resiliencia está mucho más elevada. Pero sí o sí quedan daños psicológicos y eso se evidencia a través de las evaluaciones psicológicas y también al agresor. Entonces se otorga una medida restrictiva preventiva, una medida cautelar, pero eso tiene un plazo de 6 meses. Si se encuentra que efectivamente hay violencia psicológica, eso puede extenderse hasta 2 años. Ya. Hoy, por ejemplo, justamente estaba leyendo un caso de una mujer que apuñaló 3 veces a su pareja en una ronda de tragos, como se dice comúnmente. ¿Por qué le cuesta tanto al hombre denunciar? ¿Por qué tanta, no sé cómo decir, es como que una retracción que tiene el hombre de decir, miren, yo soy violentado? ¿Por qué ese temor del hombre o esa vergüenza del hombre para denunciar? Es lo mismo que le ocurre a la mujer, son los tabús. Los Los tabús, todos aquellos roles de género, que el hombre tiene que ser proveedor, que el hombre es más fuerte. Pero sí, existen mujeres que son violentas. Ahora, en las estadísticas es mucho menos. Infinito. Así como lo mismo ocurre con las denuncias falsas, son menos del 1% las denuncias falsas. Pero ¿qué ocurre en contraposición? Nosotros hoy reflejamos 30.000 causas que llegan al Ministerio Público. Probablemente de ellas menos del 1% son falsos, pero tenemos un 30% de mujeres que no han denunciado y probablemente ese porcentaje yo creo que hoy ya es poco porque el INE a través de esta encuesta que hizo en el 2021 encontró que el 78% de las mujeres ha sufrido por lo menos una vez un hecho de violencia. Entonces ese 30% de subregistro que yo estoy diciendo probablemente es mucho más. En cuanto a la violencia psicológica, porque se habla mucho, por suerte, de este tema últimamente para que la gente pueda tomar conciencia. Pero ¿cuál es el límite de una discusión de pareja
porque todas las parejas tenemos discusiones. Hay parejas que tal vez el tono es mucho más elevado que otros. ¿Cuál es el límite para que yo pueda decir, no, acá estoy siendo violentado psicológicamente? Las discusiones es otro escenario. O sea, eso todas las personas podemos llegar a un nivel de discusión de diferencias. ¿Dónde está el punto? El punto está en el respeto, en la dignidad de las personas, en los términos que utilizamos. Yo puedo hablar en voz baja a lo mejor, pero ser sumamente hiriente y Claro. denigrante con una persona. Tiene que ver con ese daño a la dignidad que se le produce a alguien, sea hombre o mujer. Pero las discusiones son normales, es parte, el conflicto es parte de la vida humana. Tal cual. Solo que tiene que darse en un marco de respeto, tratar de no elevar demasiado la voz, porque hay personas que de repente normalmente elevan la voz, gritan, ¿verdad? Entonces, dentro de una circunstancia donde ya no afecte la dignidad de la otra persona. Te hago una última de mi parte, Elida, doctora, cuando se trata de superar esa etapa para hombres como para mujeres. Hoy por ahí nos enfocamos más en el caso de las mujeres por la fecha, pero ¿cómo logra un hombre y una mujer superar lo que ha sido ese momento en el que fueron golpeados, fueron víctimas de violencia psicológica y física, para saber que si toma una nueva vida con una nueva persona, sabrá que esa nueva persona no es el mismo pasado que por ahí le atormentó y fue una pesadilla? Que no todos los hombres son violentos, que no todas las mujeres son violentas. ¿Cómo se supera eso? Efectivamente, no todos los hombres son violentos. Ahora, lo que se recomienda para ambos, para la víctima y para el agresor, siempre es el tratamiento psicológico que no lo da el Ministerio Público. ¿Por qué esto? Porque si la mujer que es víctima no recibe un tratamiento psicológico, va a caer en los mismos patrones con otra persona, con otra pareja. Lo mismo ocurre con el agresor. Si el agresor sale en una circunstancia, por ejemplo, fue condenada, hasta donde yo conozco, no hay un programa de rehabilitación en la penitenciaría, sale de su condena y va a volver a caer en el patrón porque no recibió un tratamiento. O sea, para ambas partes tiene Sí. que haber una rehabilitación. La psicología, qué importante, ¿verdad? Así mismo. Elida, gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por el espacio. Una de las directoras que tiene el Ministerio Público y hoy más que nada para recordar el trabajo que vienen haciendo tanto como Fiscalía o coordinando con otras entidades por la protección de las mujeres que han sido víctimas o que son víctimas de violencia. 25N, hoy recordamos también en Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y a la vuelta con Jotita Bernabé vamos hasta las 10 de la mañana.